Háblame, Señor, pues lo que sale de tu boca me alimenta, me acaricia y me conforta. Háblame, Señor. El desierto de mi vida atraviesa con tu voz y transfórmalo en oasis de tu amor. Háblame, pues nada tengo para reclinarme, y siento aliento en donde quiero descansar. Dirígete a mi pobre vida aunque no lo merezca, que me refugie en tu lenguaje, oh Señor. Tócame con tu palabra y quedaré limpio, oh, que pueda ver y pueda hablar y pueda escuchar. Sobre mí pronuncia Éfeta con fuerza, haz que me abra a ti y a todos mis hermanos. Soy un publicano y te quedas en mi casa, no me condenas, pues tú redimirás mis faltas. Que tu palabra sea mi pan, mi agua y mi proyecto, mi compromiso con el mundo, mi señal de paz. Que habite con toda su fuerza en medio de mi vida, que sea mi vara y mi bastón, mi luz y compañía, la espada que te lleve al fondo de los corazones, la semilla que siembre sin mezclar mis intenciones, y que mi vida se transforme en palabra de Dios, y que mi vida se transforme en palabra de Dios. Que mi vida se transforme en palabra de Dios. Que mi vida se transforme en palabra de Dios. En aquel tiempo, el Espíritu Santo impulsó a Jesús hacia el desierto, donde Satanás lo puso a prueba durante 40 días. Estaba con las fieras y los ángeles lo servían. Después del arresto de Juan, Jesús se fue a Galilea, proclamando la buena noticia de Dios. Decía: el plazo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando. Conviértanse y crean en el Evangelio. Muy buenas tardes, Padre amado. Gracias por regalarnos este día y con él atraernos con hilos de amor para vivir este día, este momento, este retiro, este encuentro contigo de tú a tú, en ese diálogo de amor que solamente podemos encontrar amor y paz de tu parte. Te pedimos, Señor, que así como ese espíritu impulsó a Jesús al desierto y lo acompañó, también hoy nos impulse y nos acompañe a nosotros para así poder aprender más de ti, gustar más de ti y ser como Jesús, unos pescadores de hombres nuevos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenas tardes para todos. Soy Luz Omaira Duque Cardona, de la familia misionera Verbum Dei de Medellín, y hago parte de la Escuela de Apóstoles. La cita que vamos a orar hoy es Marcos 1, del 12 al 15.
En las pautas de esta mañana, en las pautas anteriores, Cindy nos hablaba que tenemos esa necesidad de conocernos y esto llevarnos a un cambio, a una transformación, pero no solo una transformación exterior, también esa transformación interior desde el corazón, desde el centro de nuestra vida, poder con total transparencia entablar ese diálogo de amor con el Señor para que Él pueda entrar, sanarnos, restaurarnos, rescatarnos. Las pautas de hoy nos hablan sobre el desierto, pero unos versículos antes de este evangelio que les acabo de leer, Marcos nos habla de ese bautizo de Jesús, nos habla cómo Jesús es proclamado como el Hijo predilecto de Dios en su bautizo en el Jordán, mientras que el Espíritu Santo descendía sobre él. Ahora en este evangelio nos habla que ese mismo Espíritu está llevando a Jesús al desierto y no lo está llevando a una vida de alegrías, de placeres, de comodidades. Lo está llevando al desierto, lo está llevando a la tentación, lo está llevando al riesgo, para así poder iniciar su misión, poder hablar y sembrar la palabra de Dios por su camino, por donde pase, para buscando un mundo más humano, buscando siempre ser pescador de hombres nuevos. En este momento de la oración me ponía a pensar la necesidad que yo tenía de entender qué es el desierto y qué es la tentación, pero desde la parte espiritual. Entonces, ¿qué es el desierto? ¿Qué es el desierto desde la fe? El desierto representa en nuestras vidas la aflicción, la prueba, la escasez, el quebrantamiento, esa aridez espiritual donde a veces estamos, pero no sabemos por qué, ni tan siquiera qué es lo que sentimos, no somos capaces de describirlo. Es esa aridez, es esa soledad. La tentación son esas propuestas que nos hace el mal, que vienen disfrazadas de seducción, de bondad, de belleza, viene disfrazada de una falsa alegría que a la final lo único que va a hacer es llevarnos a esa soledad y a ese derrumbamiento interior, que lo que va a hacer es sumirnos muchísimo más en ese desierto, en esa sequedad, en ese sinsentido de nuestra vida. En este evangelio no nos detallan cuáles fueron las tentaciones por las cuales Jesús pasó, pero en el evangelio de Lucas 4, del 1 al 13, sí. Entonces yo quise tomarlas para poder adentrarme un poquito más en lo que es este desierto y en lo que es estas tentaciones en las cuales el Señor vivió, en las cuales le tocó pasar. Entonces voy a hablar un poquito sobre cada una de ellas, sobre cada una de esas tentaciones, y voy a tratar de ponerlas en el contexto de nuestra vida, de mi vida, de lo que sería para mí hoy cada tentación. La primera: si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Esto a mí me representa el facilismo del mundo, las ganas de que todo sea fácil. El pan no sale de las piedras. El pan es el resultado de una siembra, un cultivo, una harina, una masa, un proceso largo y lento, en el cual también participan muchas personas para poderse dar este producto, para poderse dar este pan. Entonces en esta facilidad me ponía yo a pensar en los deseos de la carne, en la glotonería, en la fornicación, en la autosuficiencia, en el creer que puedo decidir sola qué me conviene y qué no me conviene, qué es bueno, qué es malo, pero todo alejado de Dios,
sin tener a Dios en cuenta en mi vida, sin hacerlo partícipe de mi vida. La segunda, si eres hijo de Dios, tírate. Cuando hacemos las cosas para la vanagloria, el deseo de sobresalir, ese poder, ese querer tener poder, ese orgullo, esa fama, esas sensaciones, esas experiencias extraordinarias, solo buscando que las otras personas me reconozcan, que piensen que soy bueno, que soy autosuficiente, que soy capaz con todo, que soy capaz con absolutamente todo para poder inflar mi ego. En la tercera tentación le mostró los reinos del mundo y le dijo: te los daré si te postras ante mí. Adueñarnos de las cosas, el placer, el tentador viene a ofrecerme algo como si yo no fuera dueño de nada, como si yo no poseyera absolutamente nada en mi vida. Acá en este momento me llevaba la oración a pensar que si soy hijo de Dios, que si me reconozco como hijo de Dios, este paraíso es mío. Todo lo que me rodea es mío, la naturaleza, el aire, las montañas, porque me dio los 5 sentidos para poderlos disfrutar, para poderlos vivir, para poderme planificar en ellos, para poder también con ellos avanzar en mi vida y también ayudar a otros a reconocer todas estas cosas. Entonces, con todo esto, esta familia es mía. Esta familia es mía. Entonces, con todo esto, sintiéndome y reconociéndome hija de este Padre amoroso, no tengo por qué ir a postrarme ante nadie más que en Dios Padre. Solo en Él, solo postrarme ante Él. Acá también podríamos decir que Jesús pudo manejar todas estas tentaciones, pudo vencer todas estas tentaciones, pues como lo dice la palabra, anteriormente lo estaba proclamando hijo predilecto, por eso podríamos decir que fue capaz. Pero entonces también me daba a mí por pensar, ¿de dónde saca Jesús esta fuerza? ¿De dónde saca Jesús esta fortaleza? ¿De dónde saca su valentía y esa solidez interior para no caer, para rechazar la tentación? Y la misma palabra nos lo dice, la misma palabra nos lo explica. Conocía la palabra, la reconocía, pero también estaba lleno del Espíritu Santo que vence todo mal. Estaba lleno del Espíritu, reconocía la palabra, hablaba sobre la palabra. Y entonces, por ejemplo, no solo de pan vive el hombre, Deuteronomios 8:3, que es donde le dice que no solo de pan vive el hombre. No tentarás al Señor tu Dios, Deuteronomios 6:16, donde le dice que se tirara. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto, Deuteronomio 6:13, cuando le estaba pidiendo, cuando pretendía que se arrodillara ante Él para poderle dar todo. Jesús conocía la Escritura. Ojalá nosotros también pudiéramos acercarnos a ella, gustar de ella, aprender, vivir, soñar, caminar con la palabra, hacer la vida en nuestras vidas, para que así, cuando llegue la tentación, nosotros también sepamos recibir ese Espíritu de Dios, sentirnos acompañados de ese Espíritu de Dios y vencer las tentaciones. En este punto también podríamos preguntarnos qué tentaciones tenemos en nuestra vida, qué me tientan, qué me lleva a esos desiertos a qué me llevan. Aquí podríamos hablar de la evasión para escondernos de las cosas duras. Y en estas evasiones podríamos pensar en las drogas, en el alcoholismo, en los videojuegos, en el maltrato, en el sexo, en el mal genio, en la enfermedad, en el fracaso.
¿qué otras cosas se vienen a nuestra mente cuando hablamos de tentaciones? Es aquí donde con total sinceridad debemos abrirle el corazón al Señor para que Él pueda entrar y con ese espíritu sacar del fondo de nuestro corazón, de esa transformación interior que necesitamos hacer, descubrir cada detalle para poderle permitir a Él hacer nido en nuestras vidas, para poderlo hacer vida en nuestras vidas. También podríamos pensar en el facilismo, siempre buscando la vía rápida, la crítica destructiva, las excusas, los peros, la ignorancia, el egoísmo, la comodidad, el más mínimo esfuerzo, el no querer hacer nada. Y acá también pensaba yo en este tiempo tan duro que nos ha tocado vivir de pandemia, ese deseo de aislarnos, de no querer juntarnos con absolutamente nadie, porque tenemos un miedo que nos paraliza, que no nos permite hacer las cosas normalmente, o simplemente que lo llevo a los extremos porque me paraliza, porque tengo miedo, porque vivo con miedo, porque no soy capaz de responder de otra manera. Incluso muchas veces en esa desconfianza tan grande que se nos ha sembrado a raíz de esta pandemia, muchas personas querer incluso hasta echarle alcohol a la comida, solo que no se la echan porque no debemos hacerlo, porque no podemos hacerlo. Acá también me ponía yo a pensar que así como Jesús, desde el bautizo, todos tenemos la experiencia de ser hijos de Dios, de vivir como verdaderos cristianos, de vivir como Jesús anunciando el Evangelio. Y con Jesús dejar atrás esos miedos, esos desiertos. La cuestión no está en caernos, la cuestión es en levantarnos, pero más que en levantarnos es en quién nos estamos apoyando para podernos levantar. ¿En dónde estamos poniendo esa confianza? ¿De dónde estamos sacando esa fuerza? El único que no cayó en las tentaciones fue Jesús, porque todos, absolutamente todos, humanamente, podemos caer. Pero la cuestión, vuelvo y repito, es pegarnos de Jesús, abrazarnos a Jesús para poder con su fuerza, con esa fuerza que Él tuvo para salir de ese desierto, salir del nuestro, salir de los fracasos, salir de los miedos, salir de las enfermedades, salir de las parálisis, salir de absolutamente todo, porque para Dios todo es posible, Él todo lo puede. Él es ese Padre misericordioso que nos acompaña, que nos da su fuerza, que nos guarda día y noche, así como dice el Salmo 121. Él es nuestro guardián que nunca duerme, Él nos infunde su espíritu para acompañarnos, Él nunca nos deja solos. Entonces, con toda esta fuerza y con toda esta valentía, apoyarnos en Él. Aquí también en este evangelio nos decía que Jesús estaba rodeado de fieras. Y esas fieras en este momento de nuestra vida son todos esos desiertos, todas esas tentaciones, todos esos fracasos, todas esas parálisis que sentimos en nuestra vida. Pero también en el evangelio nos dice que estaba rodeado de ángeles y le servían, los ángeles le servían. Y en nosotros ese estar rodeado de ángeles no es más que sentir esa presencia de Dios en nuestra vida, esa gracia de Dios en nuestra existencia, en cada segundo. Y en esa presencia del Señor, poder descubrir que esos ángeles que nos rodean a nosotros, que nos sirven a nosotros, también son esas personas que el Señor pone en nuestro camino para darnos una mano, para darnos un aliento, para ayudarnos a levantar con un consejo, con una palabra, con un abrazo. Y esos ángeles en nuestra vida pueden ser nuestra familia, un sacerdote, un amigo, una comunidad que nos acompaña, que nos sostiene, que nos enseña. Todo, absolutamente todo,
viniendo desde ese amor y esa protección que el Señor nos brinda. Ya sabemos cómo respondió Jesús a las tentaciones. Acá la pregunta es, ¿cómo le vamos a responder nosotros? ¿Cómo vamos a responder nosotros ante las tentaciones? Nosotros siempre estamos llamados a actuar desde la gracia de Dios. El miércoles de ceniza es un signo con el cual buscamos ponernos de pie y decidimos ponernos en camino buscando la conversión. Ese por lo general es nuestro propósito cada año, el miércoles de ceniza. Como dice el Papa, es retornar a la casa del Padre. La Cuaresma es un camino que nos ayuda por gracia a recuperar, a volver a ese camino, a esa misión que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Pero también pide que pongamos de nuestra parte. También pide que nos tratemos de sostener siempre, siempre en el Señor. Como decimos los antioqueños, que nos pongamos las pilas, que nos reblujemos, que no nos dejemos paralizar porque tenemos que contar que tenemos ese Espíritu de Dios que está en nuestras vidas. Nosotros, por lo general, vivimos las tentaciones a lo largo de nuestra vida y muchas veces no somos capaces de salir de ellas porque estamos apoyados en la pereza, en el miedo, en la negligencia, en la falta de fuerza, pero no estamos apoyados en la fuerza de Dios que habita en nosotros. Por eso hoy en nuestra vida necesitamos, en esos desiertos, en esas tentaciones, darle la prioridad, absolutamente todo, a Dios. Darle la prioridad a Dios en nuestra vida. En este rato que llevo hablando con ustedes, he mencionado en varias ocasiones la enfermedad. Y lo he hecho porque esta ha sido para mí uno de mis mayores desiertos, que me ha llevado a muchísimas tentaciones. Yo soy diagnosticada con fibromialgia y esto ha sido para mí un desierto grandísimo y una experiencia paralizante, frustrante, porque es muy difícil verse uno físicamente tan sano, pero interiormente sentir tanto dolor y tanto cansancio y encontrarse a la vez uno con médicos que dicen que todo ese dolor no existe, que está aquí en mi mente, que no tengo por qué tener ningún dolor porque clínicamente no hay ningún examen que diga usted tiene esto. Entonces es vivir esa parálisis de hoy me duele aquí, hoy me duele allí, o sea, en toda parte y intermitente por todas partes. Entonces es muy difícil esto. Encontrarse uno con esas tentaciones de no querer más, absolutamente nada, de no querer ni levantarme de la cama, de no fijar mi mente en nada más que en el dolor. Entonces también llevarme a la tentación ni tan siquiera de medicarme, porque la medicina que me mandan es medicina como para aquietarme, para las emociones, y esto a mí me atontina. Entonces, claro, le tengo miedo porque paraliza muchísimo más mi vida, me hace quedarme más quieta. Entonces es como sentir mi vida, miremos esta imagen, es como sentir mi vida, es como estar encerrada en una caja y en esa caja solo tener como un rotico, así, para uno mirar, por el cual uno asomarse y sentirme sola, encerrada, triste. Pero a la vez también acá, descubrir esa presencia de Dios, ese amor de Dios en mi vida, esa respuesta que Él me da con esos ángeles que Él pone en mi camino, que son mis amigos y son mi familia, y me dicen que la vida va más allá, que no estoy aquí encerrada en esta caja que es como veo mi vida, sino que hay un propósito de Dios muchísimo más grande, que tengo que salir de ahí.
entonces es sentir que mi vida no termina acá. Es sentir que con ese propósito de Dios, que Dios tiene para mí, tengo que salir adelante, que no estoy sola, que Él me acompaña, que Él me sostiene, que Él me levanta. Jesús vive las tentaciones en el desierto. Pero al final de este evangelio dice que Él salió a proclamar la buena nueva. Él no se quedó ahí, Él no se quedó en esa incomodidad, en ese dolor, en esa nada. Aquí también podría yo pensar que mi vida termina acá, porque me da miedo, porque me frustro, porque me siento fracasada, porque siento que mi vida no es lo suficientemente buena. Y es lo que el tentador quiere, que yo me quede aquí, paralizada, que me quede solamente sobándome, viendo pasar la vida, viendo pasar las oportunidades que el Señor me va presentando. Y entonces es entender en este punto que no es desde las prepotencias humanas o desde el miedo que Jesús quiere mi vida, que Jesús quiere actuar en mi vida. Es desde ese traspasar ese desierto, es desde ese descubrir que no es con mis fuerzas, sino que es con las fuerzas de Dios, que no es con las categorías humanas, que es con las categorías de Dios. Es también saber que existo es para darle gloria a Dios, que en vez de quejarme debo alabar, debo agradecer, porque así como me duele también tengo la oportunidad de ver todo lo que me rodea, que son cosas tan buenas que me llenan de vida, de amor y de todo. Es mostrar que no es con mi fuerza, que es con la de Él. Es traspasar ese desierto, es anunciar ese reino. Es, por ejemplo, mencionar aquí las tentaciones de un discípulo. Desear no pecar, no caer, no tropezar, es que nada, que todo sea con la fuerza, con el amor, que todo sea limpio, que no haya ninguna caída. Mejor dicho, es estar como en una burbuja encerrada para que absolutamente nada pase. Pero es ahí donde yo debo aterrizar y saber que en esos desiertos Jesús, Dios, nos ofrece una armadura, como dice en Efesios 6, del 10 al 13. Por lo demás, que el Señor los reconforte con su fuerza poderosa. Revístanse de las armas que les ofrece Dios para que puedan resistir las acechanzas del demonio. Porque nuestra lucha no es contra adversarios de carne y hueso, sino contra los poderes, contra las potestades, contra los que dominan este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que tienen su morada en las alturas. Por eso deben empuñar las armas que Dios les ofrece para que puedan resistir en los momentos adversos y superar todas las dificultades sin ceder terreno. Suena difícil, pero no es imposible, porque ese mantenernos, esa firmeza, nos la enseñó Jesús. Él no se quedó quieto, Él salió a proclamar la buena nueva, y esto nos debe motivar a hacerlo también. Acá en esta palabra debe, recuerdo las palabras de una persona esta semana que me decía que la palabra debe para ella es como que lo obligaran, como que mejor dicho usted tiene. Y no, yo la quiero mencionar porque para mí no es un debe de tener ni de obligación. Es un debe de amor y misericordia como lo tuvo Jesús, como lo tuvo el Señor con nuestros hermanos, para así poder mostrar cómo ha cambiado Dios mi vida, cómo maneja Dios mi vida, cómo me ayuda a salir de esos desiertos y de esas tentaciones, cómo me ayuda a superar todas esas pruebas sin tener terreno, para así poder estar hoy aquí parada delante de ustedes, dándoles mi testimonio, compartiéndoles mi oración y poderles decir que ese Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros, que nos alienta, que nos sostiene, que no nos deja solos. Quedémonos entonces en este rato de oración
Dialoguemos con Jesús y preguntémonos en qué punto de mi vida estoy, hacia dónde me está impulsando ese espíritu, cuáles son esas tentaciones y a qué cuáles son esos desiertos y a qué tentaciones me está llevando. ¿Cuáles son esas fieras a las que le tengo que decir que no tienen más poder en mi vida? Y también reconocer cuáles son esos ángeles que el Señor pone en mi camino para así, con ese testimonio, poderle decir a otra persona que sí está sostenida, que sí está avalada por ese amor de Dios. Y lo más importante, ¿cómo le voy a responder al tentador? Buen provecho espiritual.